mixtele.tv. En medio, ¿eh? Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros. Esto es Misión Mundial para el resto del mundo. Acuérdense que Internet es el mundo, entonces aquí estamos con ustedes y abriendo las puertas también para que pues comentemos un poco sobre la teoría de lo que es el Día de Muertos. Estamos en noviembre todavía, no crean que es un tema extemporáneo, estamos en noviembre. O sea, lo podemos rescatar todavía. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la teoría de lo que significa esas fechas simbólicas del Día de Todos Santos, el famoso Halloween, todo ese tipo de cosas. Y bueno, los vamos a enfocar también a través un poco de música, pues para ello también se encuentran pues dos grandes amigos que ustedes ya los conocen, ya son prácticamente muebles aquí de Misión Mundial, ¿no? Ya están estado aquí en varias ocasiones y en este año hemos tenido como 3 presentaciones hablando de diferentes conciertos. ¿No, mi querido Alfonso? Garduño, sí, así es. Sí, gracias por la invitación. Hemos tocado diferentes temas, entre ellos pues los musicales, que son una de las cosas en las que más estuvimos imbuidos, pues por la edad, ¿no? Claro, y demás en ese tiempo. Sí. Y creo que pudimos analizar cosas como lo de Woodstock, como lo de Avándaro, exacto, claro, en donde hubo pues cosas relevantes que no todo el mundo sabe, ¿no? Que no todo el mundo estaba enterado. Claro, y está con nosotros también Gilberto Vanegas, un gran amigo también de Misión Mundial y por supuesto ya de la red misma, ¿no? Ya te estás proyectando a hacer análisis musical, etnomusicólogo, el análisis también de la teoría mesopotámica, iba a decir, de Mesoamérica, ¿no? Mesoamericana, claro. ¿Sí? Sí, entonces, pues también te damos las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes a todo el auditorio. Pues en esta ocasión, como comenta Gerardo, vamos a hablar sobre la temática de noviembre, Día de Muertos, ¿verdad? Importante, Día de la Revolución también. Vamos a tocar también el tema de la Revolución, porque estamos a un día después del festejo, bueno, de la conmemoración. Esto fue el 20 de noviembre de 1910. Vamos a hablar un poco también del entorno. Y bueno, pues también les presento a mi gran hermano, amigo, conductor, colega, escritor, periodista, analista, internacionalista, Ernesto González Gálvez. Buenas tardes. Buenas tardes. De nuevo con ustedes. Y gracias a Gilberto y Alfonso que están de nuevo con nosotros. Muy agradecido. Gracias por sintonizarnos. Perfecto. Pues ya estamos listos. Arrancamos entonces. ¿Qué cosa es Día de Muertos? Me llama la atención porque es una fecha que todo el mundo espera, de verdad. Bueno, además de un gran puente una de descanso. Una fiesta grande, ¿verdad? Sí. ¿Qué implica la cuestión algunos lo manejan como la cuestión de la muerte, otros la cuestión de una santidad, no sé cómo va, pero ¿cuál es el enfoque que ustedes le dan? Otros de una transición. De una transición, ¿verdad? Sí, hay muchos pensamientos al respecto de la muerte. Bueno, lo que sí podemos precisar es que los conceptos de la muerte, específicamente en nuestro país, en México, se han vuelto una fiesta de talla internacional, ¿verdad? De talla internacional que encierra conceptos muy interesantes que son históricos de la idiosincrasia de los mexicanos. Y a esto me refiero a que tenemos un concepto de la muerte básicamente mestizo, ¿verdad? Básicamente mestizo, metido con ideas del cristiano catolicismo, ¿verdad? Muy importantes las ideas del cristiano catolicismo, metido con ideas fundamentalmente que son del México prehispánico, también están presentes, ¿verdad? Y más aún, pareciera mentira, pero también las ideas que nosotros tenemos históricamente acerca de la muerte son ideas que básicamente también son devenidas del Halloween. Recordemos que el Imperio Romano pues conquista hasta la parte norte, ¿verdad? Hasta la parte norte con estos emperadores Trajano, con Constancio, ¿verdad? Y justamente las tradiciones que trae Roma a su sede, pues,
en Constantinopla, pues hay una mezcla de esto y pareciera mentira, pero también tenemos gran influencia del Halloween o de la fiesta del Samaín en ese sentido. ¿El Samaín? ¿Cuál Del es? Samaín. Fuerzas divinas que tienen los nórdicos, ¿verdad? Los nórdicos, los celtas, ¿no? Los celtas, básicamente, sí. Irlanda. Tú estás hablando de la parte hasta donde llegaron en Bretaña. En Bretaña, las No Bretañas. pudieron llegar con los escoceses, pero se quedaron en medio. Eso es. Hasta el muro de Adriano, ¿verdad? Los romanos Ah, sí exactamente, llegaron, con Adriano. llegaron Sí. a Britania, como la conocían, ¿no? Ajá. Entonces estás diciendo que todos ellos, bueno, la cultura romana absorbió esas culturas populares. Sí, sí, sí. Y lejos de tenerlas, digamos, encerradas, las vierte en la cultura general de los países dominados. Nuestro antecedente cristiano católico, pues es un antecedente que se basa en la iglesia romana, ¿verdad? Y por tanto también nosotros adoptamos muchas de las costumbres de esto. Ahora verán que la primera parte del Día de Muertos es el Día de Todos Santos, ¿verdad? El Día de Todos Santos. En el Día de Todos Santos se festeja o se le rinde culto al festejo de todos los muertos que son santos. No cualquier muerto, no cualquier persona que sea fiel, sino solamente a los que son santos, a los que, pues por un acto... Sí, por un acto de bondad, por un acto de sacrificio, son considerados como de una vida ejemplar. Aquí la costumbre... Perdón, que fueron beatificados. Sí, también, en ese sentido. No necesariamente, o sea, vamos, los beatificados con mayor razón, pero se celebra a todas aquellas personas que llevaron una vida justa, una vida en santidad, dentro del ejemplar, llamémoslo así, claro que sí. Y en México se ha acostumbrado mucho a que el primer día de muertos, el día primero, se festeja a los niños, se celebra a los niños. Bueno, esto se debe a que los niños son inocentes y en realidad no se consideran pecadores. Por lo tanto, se considera que son santos, ¿no? Claro. O sea, se les otorga la santidad por ese motivo. Se fueron al limbo. Se fueron al limbo, pero finalmente sin pecado, ¿no? Y de alguna manera, pues hay una santidad en ese sentido. El limbo prácticamente es una antesala, pues, del cielo, ¿no? Pero la cuestión es que se van ahí porque son considerados no pecadores. Okay. En cuanto a los niños, aunque en realidad el inicio del festejo del Halloween festeja a todos los santos el primer día. A todos los santos. Bueno, mira, yo lo que quería hacer mención es que el Día de Todos los Santos no siempre fue festejado el día 1 de noviembre. Sino que se festeja el viernes de Pascua en el siglo V en Siria. Siglo V. El viernes de Pascua. Ahí hubo una situación muy interesante porque el Papa Bonifacio IV disputa a uno de los grandes emperadores sanguinarios, a Focas, ¿verdad? Le disputa un templo que es el Panteón de Agripa. Le disputa el Panteón de Agripa y se lo gana. Entonces todos los huesos de todos aquellos mártires que estaban metidos en las catacumbas fueron llevados al Panteón de Agripa y llevaron un total de 28 carretas llenas de huesos para depositarlos en el Panteón de Agripa. Esa es la razón por la cual hoy en la actualidad a la parte donde se entierra a los muertos, que tendría que ser el Camposanto o otro término, se le llama panteón. El panteón no es propiamente donde se entierra a los difuntos, ¿verdad? ¿no? Sino panteón pues significaría el templo para todos los dioses, ¿verdad? Honrar a los dioses. Para todos los Sí. dioses heréticos, pues. Pero se quedó en la terminología de nuestra cultura mencionar panteón como un lugar donde se entierra a los muertos, cosa que tiene que ver más bien con el procedimiento histórico de la ganancia del Panteón de Agripa. Claro. Y esto que ocurrió en el Panteón de Agripa, fue un día, se festejaba entonces el Día de Todos los Santos, se festejaba el 13 de mayo y el primer festejo fue en el 609. El 13 de mayo del 609. Es cuando se festeja Todos Santos y bueno, ya no se festeja entonces tan solo en el viernes de Pascua, sino el 13 de mayo, ¿verdad? Por ahí Gregorio III
consagra la capilla de San Pedro también para festejar a todos los santos, ¿verdad? A todos los difuntos santos. Pero en el caso de México, bueno, ¿cuál sería la perspectiva? Creo que nos traes algunas canciones también representativas, ¿no? Bueno, yo quería cantar algo en alusión a la muerte y vamos a La ¿no? muerte tipo mexicano, ¿no? No, fíjate que les voy a cantar un romance que también era un género muy, muy utilizado en ¿cómo se llama? A ver si ahí está. Pues encendió color rojo. ¿Está bien? ¿Es correcto? Está bien, está ¿Sí? bien. Verde. Verde, tiene que ser en verde. Ahí está ya. Ok. Bueno, pues te dejamos entonces, yo te dejo por ahí. Un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía. Soñaba con mis amores que en mis brazos les tenía. Vi entrar señora tan blanca, muy más que la nieve fría. ¿Por dónde has entrado, amor? ¿Cómo has entrado, mi niña? No soy el amor amante, soy la muerte, Dios me envía. Hay muerte tan rigurosa, déjame vivir un día. Un día no puede ser, una hora tienes de vida. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Muy deprisa se calzaba, más deprisa se vestía. Ya se va para la calle en donde su amor vivía. Ábreme la puerta blanca, ábreme la puerta, niña. ¿Cómo te podré yo abrir si la ocasión no es venida? Mi padre no fue a palacio, mi madre no está dormida. Si no me abres esta noche, ya no me abrirás, querida. La muerte me anda buscando, junto a ti vida sería. Vete bajo la ventana, donde labraba y cosía. Te echaré cordón de seda, para que subas arriba. Y si el cordón no alcanzare, mis trenzas añadiría. La fina seda se rompe, la muerte que allí venía. Vamos el enamorado, que la hora ya está cumplida. Muy bien. Muy bien, Gilberto. Perfecto. Muchísimas perfecto. gracias. Adelante, ok, entonces, continuamos. ¿y cuál es Bueno. Perdón, ahora sí me integro nuevamente. Hola Es amigos, que yo hayas estoy acá, decidido no me fui, nada más fui un momento para no estorbar aquí a la ejecución de nuestro gran amigo. y Muchas músico, gracias. Nos fue a echar porras, nos fue a Gilberto echar porras. Vargas. Bueno, tenemos unos 3 minutos nada más, ya no te alcanza ahorita para la otra canción. pero Bueno, pues, mira, un mensaje es rápido antes de irnos que al corte. me gustaría también comentar que este alineamiento al 1 de noviembre muy probablemente se deba al Día de Todos Santos. El alineamiento al 1 de noviembre muy probablemente se deba por influencia de las fiestas célticas que se festejan el 29 de octubre, pues. Entonces, esa es una de las razones por las cuales se traslada esta fiesta de Todos Santos al 1 de noviembre. Es muy probable que eso haya ocurrido. Y bueno, otro día importante sería el Día de los Fieles Difuntos. Los fieles difuntos que se instaura en la abadía de Cluny por el abado Dillon, se instaura el 2 de noviembre del año 1030. Es donde el día 2 de noviembre se instaura la gran fiesta de fieles difuntos, donde ahora sí todos los difuntos son festejados, sean santos o no sean santos, solamente que sean fieles, pues, ¿no? Bueno, y de ahí las grandes comilonas que hay en los
en los cementerios y todo Claro, eso. Bueno, claro, no hemos hablado claro, todavía de la ajá, perspectiva ajá, mesoamericana, ¿no? claro, Pero bueno, ajá. vamos a un corte y regresamos para poder Claro que sí. diseñar todo lo que tenemos que hablar sobre la teoría mesoamericana Ok. de la muerte. Vamos a un corte. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Hermanos, estamos de regreso entonces otra vez. No es por cuestión de misa ni nada de eso que dije hermanos. Lo que pasa fue que Hermanos, oremos. ya se me pegó mucho la cuestión de la hermandad, de que tenemos hermanos. No, es que hemos tenido varios misioneros les llamamos ahora nosotros, Sí. porque somos misión mundial, ¿no? Por supuesto. Entonces nos llamamos también con una fraternidad como hermanos. No es cierto, es una broma. Pero estamos ahorita tratando el tema de Día de Muertos y su trasfondo también en la sociedad, en las diferentes sociedades, cómo se han influido una en otra, la
la sociedad celta, dentro de los conceptos romanos, el intercambio que ha tenido también esto, también los emperadores, la trascendencia que ha tenido también en el catolicismo, y bueno, entre todas las demás tendencias regionales y hemisféricas, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la otra perspectiva que traes como para puntualizar qué cosa es el Día Bueno, de Muertos? lo que acabamos de comentar hace un rato es una perspectiva totalmente cristiano-católica, ¿verdad? Ajá. Muy interesante reflexionar por qué Todos Santos, por qué Fieles Difuntos, eso estuvo muy bien. Pero también se mezcla en México con la tradición mesoamericana prehispánica, ¿verdad? Okay. Entonces aquí es muy difícil hablar de esto, pero no difícil, no por otra cosa, sino porque no se tienen muchos puntos de referencia. Por ejemplo, el calendario que acostumbramos manejar en la sociedad actual, Gregoriano. el calendario gregoriano, Claro. hubo un cambio muy tremendo con el juliano, ¿verdad? Que se cambia por ahí del 1500 y tantos, pues. Sí. Pero más aún, en Mesoamérica estos calendarios no son tan Exacto. determinantes, Ah, ok. sino que hay un cruce de dos conceptos que se llama, yo conozco el nombre en náhuatl, el Tonalpohualli y el Xupohualli. El Tonalpohualli es un calendario de 260 días. Y dentro de esto se festeja dos fiestas de este calendario de 260 días, 20 trecenas o 13 veintenas, como lo quieran ver. Se festejan dos fiestas de Día de Muertos, una que se llama Mikael Huiltontli. Mikael, muerte. Tontli, día. Ok. El día de la muerte, pues. Y hay otro que se llama Güey Mikael Wilt. Güey significa grandioso, grande, espectacular, formidable, colosal, pues güey. Mikael, nuevamente haciendo referencia a la muerte, Ilwilt también al día solar, no al día calendárico, al día solar. Entonces, son también dos fiestas que se festejaban en Mesoamérica prehispánica, pues. Y esto lo documenta en alguna manera el padre Durán. El padre Durán lo viene documentando a través de su texto que se llama La historia de los indios de la Nueva España e Islas de Tierra Firme. Así se llama el texto, y es de Diego Islas Durán. de Tierra Firme. E Islas de Tierra Firme. Un título muy geográfico, ¿no? Así como Sí, los pues que sí. hacían los- No, imagínate, los, pues todos los navegantes. exploradores navegantes, ¿no? Navegantes, Ajá. sí, totalmente, pues. Y entonces, de don Diego Durán es donde viene, digamos, descrita este tipo de fiestas en el México antiguo. Y bueno, sí quisiera comentar que en el náhuatl clásico, el concepto de muerte, que es Miki, se parece mucho al concepto de sueño, que se llama Tecmiki, ¿verdad? El sueño y la muerte parece que se consideran de la misma naturaleza. hermanas, ¿o qué? Sí, como de la misma naturaleza. Y casi toda la vida de los seres humanos en Mesoamérica estaba dedicada a prepararse para esto, para la muerte. Para este viaje. Para este viaje. Por eso es por lo que el mexicano practica, el mexicano prehispánico practica algo que ahora los jóvenes le llaman ensueño, o dentro de sus sueños practican esa situación, pues. Se practica ¿cómo? Pues haciendo consciente el sueño. O sea, no te dejes llevar por el sueño, sino tú controla el sueño. Si tú quieres hacer determinada acción en el sueño, a esforzarte por hacerlo, ¿no? Esa es una práctica que se realizaba en el Calmecac, ¿no? En la gran universidad y desde pequeñitos enseñaban a los niños a esta práctica. ¿Cómo se Bueno. desplazaban? Perdón la Sí. interrupción. Nada más para comentarles que esto Sí. desde entonces se maneja, o bueno, no se manejaba como tal, pero esto es lo que hoy se maneja como sueños lúcidos. Claro. Los sueños lúcidos son aquellos en donde la persona sabe que está dormida y sin embargo puede conducir
las acciones del sueño como si fuera despierta, cosa que normalmente no sucede. Claro. Como los sueños húmedos, ¿no? Estos menos se pueden controlar. No, hombre. Me preguntaba el desplazamiento porque, bueno, entre los griegos se ponían 2 monedas en los ojos para pagarle al barquero. El ritual Caronte, del barquero, sí, sí. claro. Claro. Caronte, sí. Sí. Caronte. Caronte. Así es. Aquí en el México antiguo, Bueno, en el México antiguo no había muchas formas de muerte. Realmente te morías de enfermedad o te morías por un accidente producido por los efectos naturales del entorno. Pero de que te morías, te morías. Ah, ¿no? eso sí, eso no hay nadie que se eluda, pues. Por allá nos vemos. No es cierto. La situación está en que dependiendo del tipo de muerte que se tenía, era el lugar a donde posteriormente de muerto iban las almas de los mexicanos, pues, o de los mesoamericanos, en este caso, pues. El que moría por ahogado o porque lo partió un rayo o por alguna circunstancia que era de aguas iba al Tlalocan, ¿no? Tlalocan. Al Tlalocan. O sea, había también diferentes lugares. Diferentes Pero ¿sabes qué? lugares, Lo que pasa es que se diferentes nos está lugares, acabando pues. el tiempo y si no nos cantas, nos vamos a quedar Ah, sin, bueno. sin la parte melódica. antes Entonces, de preguntarte, la muerte violenta, ¿cómo digo? Llegaron los españoles y hubo genocidio. Ok. En ese aspecto, ¿a dónde se iba? La muerte de los guerreros acompañaban al sol. sí, es diferente. Que iban a un lugar que se llama el Tonalocan. Aquí ¿Y es la que muerte sí. por asesinato? La muerte por asesinato. No sabría responder en este momento así estrictamente tu pregunta. Perdón. Pero no, qué bueno que la haces, porque bueno, sería cosa como de investigar, o sea, alguien que muere por asesinato. ¿Preguntas qué pasa con el que muere asesinado? Digo, porque llegaron Sí, los españoles sí, claro. y cometieron genocidio. Y- claro. Sí, pero siendo inocentes, no en guerra, no en combate. No, Digamos, los ok. civiles aztecas Sí, en ese exacto, entonces, sí. ¿no? Si no los que se enfrentaban. Adelante, toma la guitarra. Sí, perdón. Sí, es algo que se me queda de tarea, porque no había reparado en pensar en ese tipo de Digo, muerte. porque Bueno, bajaron mucho pues, la... Te dejamos otra vez Sí, ahí claro. aquí el espacio, mi Gracias. querido Gilberto, y pues yo en un momento regreso. Hace mutis por la izquierda. Así es. Las dejaron prendidas. Eso, gracias. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. En el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se pierda tras una cortina de años, cuando la vida se pierda tras una cortina de años, vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo amores y desengaños. Arcilla cocida y dura, el de mis antepasados. Arcilla cocida y dura, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mi pueblo, sol de mis antepasados. Luz y sangre de mi pueblo, sol de mis antepasados. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla y vaso de barro. De ti nací, a ti vuelvo, arcilla y vaso de barro. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Vivirán a flor de tiempo, amores y desengaños. Permiso. Gracias, Gerardo.
Yo pensé que iba a ser la malagueña salerosa, o sea, más o menos está. Bueno, esta piececita, pues básicamente por la situación de lo que ocurre con el entierro de nuestros ancestros, ¿verdad? Ajá. Que básicamente, una forma de entierro era justamente la vasija de barro, ¿verdad? Que luego los españoles pensaban que era indicio de que se los comían, ¿no? Sí, de que eran, los cocinaban, ¿no? de que eran antropófagos, pues. Sí. Sí. Bueno, la primera pieza que escucharon, un romance del enamorado y la muerte, siglo XVI, anónimo, y esta que acaban de escuchar, una pieza de Gonzalo Benítez y de Luis Alberto Valencia, inspirado en un cuadro de aquel gran pintor ecuatoriano Osvaldo Guayasamín. Se inspiran en el cuadro de Osvaldo y desarrollan esta pieza musical. Ok, muy bien. ¿Vamos al corte? Todavía no, creo que tenemos un par de minutos aquí, así que pues... Doctor, adelante. Mi querido Alfonso, Alfonso. ¿cuál es tu perspectiva entonces en cuanto a todo lo que estamos tratando? Bueno, pues queda muy claro que las costumbres de celebrar a los muertos en nuestro medio, en nuestro país, proviene de dos fechas diferentes, distintas por cada uno de los días, de conceptos diferentes también por cada uno de los días, en donde intervienen pues países en la antigüedad, los celtas, por ejemplo, y por otro lado un decreto eclesiástico, Claro. en el cual pues se conjuntan ambos y coinciden en el día primero y segundo, que finalmente, en resumen, celebran por un día, o sea, por el primer día, a todos los que se consideran santos, por aquellas acciones que fueron ejemplares, y el segundo día a todos los fieles difuntos. Esto de alguna forma refleja en nuestra sociedad lo que es la esperanza de que la vida continúe después de lo que conocemos como esta vida, ¿no? Esto se ha dado desde que el hombre es hombre, desde que el hombre es consciente de estar vivo y por lo tanto consciente de que va a morir, de que un día dejará de existir. Obviamente que es una situación desconocida para él y en ese caso, pues todo lo desconocido causa temor. Y el temor de la persona, en este caso del humano, se mitiga pensando en que hay otra vida, celebrando esa partida, esperando estar en otra dimensión, pero aún con vida, ¿no? Claro. Es un concepto muy discutible, pero Sí, es un concepto ok. finalmente religioso. ¿sí? Perfecto. Mira, ahorita que estás comentando todavía todo esto, me llama la atención que este año se murió Rius. Ríos, sí. Ríos. Curiosamente fue compañero caricaturista sí. famoso que tuvo en Claro. México, ¿no? Que él totalmente fue ateo de profesión y ateo por convicción también. Sí. Pero él tampoco creía mucho en estas cosas de la muerte, ni nada de esto. Curiosamente Ríos fue salesiano. Fíjate qué Fue curioso. fue alumno salesiano o es exalumno salesiano. Sí. Y qué cosa, ¿no? O sea, termina siendo un ateo declarado, ¿no? Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y bueno, él Y con cuando críticas sociales. muere, bueno, no quería ni oraciones, no quería ni canciones, no quería nada. O sea, su muerte, yo creo que tampoco creía mucho en el traspaso de la muerte, en que en la muerte hubiera algo por allá. No se comentó, pero creo que un poco la vinculación de lo ateísta con todo eso Pues, está normalizado con eso. A veces cuando te obligan a profesar cierta fe, muchos quedamos... Más bien, fíjate que yo creo que Ríos estaba convencido, como buen marxista, de que la religión y los conceptos religiosos Es el opio de los son el opio del Son pueblo. el opio. ¿no? Bueno, Yo creo que por ahí va el asunto. pues regresamos en un minuto, no se vayan, acompáñenos.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Astele.tv. Astele.tv. Amigos, nuevamente estamos con ustedes en el último bloque. Tenemos a Gilberto Vanegas, rockero, y Alfonso Garduño. Servidor. En un programa más sobre la música, la historia, el entremezclado, ¿verdad? Adelante. Sí, todo esto bajo el concepto también de Día de Muertos, de cómo se percibe la muerte dentro de algunas culturas antiguas, mesoamericanas también, México por supuesto, y México parece que es una de las culturas más interesantes para el mundo, ¿eh? Cuando hablan de cultura, digamos, fúnebre, por así llamarle, es México una de las más... inclusive, nutridas, ¿no? inclusive explotada por la más media y por la producción artística internacional, así como, bueno, ya sabes, las compañías, ¿no?, que se dedican a hacer películas de calaquitas y demás cosas, ¿no? Pero ¿en qué momento se relaciona la Catrina, que es un dibujo, bueno, una representación artística de otro caricaturista también muy famoso, ¿no? Que Eduardo del Río lo mencionábamos hace un momento. Ah, claro. Pero también a Guadalupe Posadas. ¿no? Guadalupe Posadas. ¿Cómo identificaban a toda la sociedad en forma de calaveras? Mira, yo creo que para poder explicar la actividad de Guadalupe Posadas, habría que determinarlo históricamente porque él está metido dentro del desarrollo de lo que significa el modernismo, dentro del desarrollo del capitalismo y del proletariado a nivel internacional, no desarrollado mucho en México, pero sí en otros lugares ya muy desarrollado. Para 1888, acordémonos que ya estaba escrito el manifiesto del Partido Comunista de Karl Marx, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, las luchas previas que se daban en el Porfiriato eran luchas que históricamente estaban alineadas con estos conceptos de Carlos Marx y de la lucha de los trabajadores, de un proletariado que ya estaba muy desarrollado en Europa, pues. Claro. En México apenas, pero fue antecedente de la lucha política de don José Guadalupe Posadas, pues, que era un ilustrador, un caricaturista y un crítico social, ¿verdad? Pues básicamente sí, porque digo, cuando tú ves a un caricaturista, me parece que todo lo que hace es más preciso que una palabra, ¿eh? Claro. Que una palabra. ¿No? Sí, Ves claro. algo así y es El tipo de lenguaje. Sí. Las imágenes dicen más que 1000 palabras, ¿no? Gilberto, ¿cuándo nace esta situación de hacerte la calavera? En forma de
de ritmo. Bueno, la calavera literaria yo creo que tiene que ver más bien con la introducción de lo que el gran musicólogo difunto también, don Thomas Stanford, define como el son, que es traído por los europeos, y don Thomas Stanford define que el son tiene 3 perspectivas, una que es el zapateado, otra que es el ritmo de 6 octavos, musicalmente hablando, que es el sesquialter, le dice don Thomas Stanford, y otra parte es la décima. Y bueno, era una forma de improvisación al aire de la música, de la canción. Yo creo que de esa parte viene nuestra calavera literaria, ¿verdad? Literaria. Del romance y de la décima, básicamente, ¿no? Y como De esa ahora- parte, sí. Como ahora las coplas, Las coplas. veracruzanas, ¿no? O jarochas. Sí. Sí, esa es una de las cosas. Curiosamente, Sí. como dato adicional, después habría que mencionar que Guadalupe Posadas, que es el creador de La Catrina, muere desgraciadamente, como muchos otros autores famosos de cuadros y artistas, muere en la miseria y olvidado por todo el mundo, ¿no? Sí, O sea, sí. esto realmente él no disfruta de su creación. Él nunca se da cuenta de que su creación es símbolo en el concepto de la muerte del mexicano, ¿no? Sí, parte de la cultura total, de nuestra cultura. Sí, total. así es. Y además alcohólico. Muere alcoholizado. Alcoholizado. Bueno, Así es. sí, de ingesta de alcohol. Pues Así es. bien, ¿no? No, sí, feliz. O sea, digo, más feliz, más tranquilo se podía ir. Digo, porque hay Como a él le gustaba. otras formas de muertos que, pues, Dios, Claro, hay peores. Oye, Hay peores. si de le hubiera, muerte. por ser crítico social, si le hubiera ido lo que los hermanos Magón, ¿no? Sí. Sí. O sea, que realmente fue el asesinato No, político. pues eso fue y la- totalmente- Y la represión, ¿no? La O sea, digamos que a don José Guadalupe pues le fue bien, ¿no? Claro. En ese sentido, En ese sentido le fue mejor. excelente, sí, le Pues fue ya nos mejor. está conectando esto con lo que el último tema que vamos a tratar, que es lo de la Revolución Mexicana. Ayer se conmemoró un aniversario más de este acontecimiento que le dio un cambio a nuestra patria, ¿no? A la Hace- sociedad 109 mexicana, años, ¿no? Hace 109 119 años, ¿no? Más o menos. No, 109 años. 109 años, sí, perdón, sí, 109 años. Exacto. Entonces, ¿cómo se enfoca entonces la canción, estas sones que trajeron de Europa? Bueno, ¿cómo se usan para esa protesta? fíjate que aquí realmente lo que ocurre con los artistas en general en México es que gente como don Guadalupe Posadas, gente como pues ahora sí que como Antonio Vanegas, ¿no? Que es músico relacionado contigo, ¿eh? Todos los Vanegas son familia. Yo creo que sí, yo creo que sí. Básicamente lo que ocurre es que sientan el precedente de lo que a posteriori, después del triunfo de la Revolución, se considera por algunos autores que la Revolución termina en 1917 con el constitucionalismo, con la Constitución. Exacto. Aunque autores como Adolfo Gili dicen que está interrumpida la Revolución. Sí, sí. Digamos que al triunfo de la Revolución resurge en México un poder de arte que no tiene precedentes en la historia de México. Bueno, sí tiene precedentes, pero digo, es tan grande que es el arte nacionalista de México. Okay. Y creo que gente como don Guadalupe Posadas, gente como no sé, Manuel M. Ponce, La música. abren el paso a este nuevo género de arte post-revolucionario que es el nacionalismo. Gran concepto del arte nacional que verdaderamente todos los mexicanos creo que debieran conocer porque es el orgullo de nuestro pueblo. Claro, una de las cosas importantes de la revolución es que no solamente trajo cambios en el aspecto social, económico, sino también en el aspecto artístico, ¿no? Claro. Y prácticamente a todos los niveles. Tomando en cuenta que finalmente la conclusión de los efectos revolucionarios fueron, con la nueva Constitución, los derechos de los trabajadores, el derecho a la jornada de 8 horas, el salario mínimo,
separa el poder de la iglesia de la política, Claro. y le confiere al Estado el poder de expropiar tierras, ¿no? Esto con la finalidad social que proclama. Sin embargo, bueno, pues aparte de todo esto, que es la conclusión finalmente de una revolución en ese tiempo, lo que hace también es impulsar lo que es el arte, y a muchos niveles, ¿no? Tanto en la música como en la pintura, como en el cine nacional, ¿no? Sí. O sea, es la época de oro y viene todo esto. En la literatura. La literatura también. Entonces tenemos Alfonso Reyes. grandes logros y grandes representantes de la literatura, de la música, de todas lo que es las artes plásticas, musicales, artísticas, No se etcétera. diga, sí. Y creo que es una de las cosas que no observamos y que no ponderamos en cuanto a la revolución. La revolución ha sido criticada en el aspecto de que únicamente hubo un cambio de poder, ¿sí? O sea, que el poder cambió de manos únicamente y que no se realizó lo que realmente se perseguía, que era un cambio social hacia evitar o acabar con la pobreza, ¿no? Okay. Sin embargo, pues ahí está la situación, y sí, en realidad sí hay logros muy importantes a partir de la revolución, que nos afectan socialmente y hasta la fecha seguimos disfrutando, ¿no? Perfecto. Ernesto. Bueno, pues creo que va a haber una melodía más, ¿verdad? Yo quiero invitar al doctor Garduño, porque él es Alfonso Garduño, que él es un gran admirador y cantor de este gran personaje. Bueno, habría que comentar que la revolución, aparte de dar ese impulso en el nacionalismo, sí desarrolla una actividad de agudizar a las clases sociales. Sí hay una burguesía como tal, sí hay un capitalista como tal, sí hay un proletariado como tal. Y entonces, en ese sentido, don Chava Flores, que es el autor de esta canción que nos va a cantar el doctor Garduño, retrata, digamos, a la muerte en el sentido popular, en el sentido de ese proletariado que vive en la vecindad, que vive la vida cotidiana del trabajador. Bueno, quisieras cantarnos esa pieza, doctor. Claro, ¿qué es lo que pasa con un muerto en su velorio, no? Bueno, pues Sí. entonces, pues los dejo. Adelante, gracias, Gerardo. Y para que te Gracias, metas a todo Gerardo. en la ejecución. Ok. Entonces, ¿se alcanza el micrófono? Sí, aquí, Sí. creo que sí. No, con tu micrófono. No, sí, está Ah, bien. bueno. Sí, aquí. Lento el fufuy, sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto. Voy, ni que fuera para tanto, dijo al labio del doitor. De un coraje se le enfrió, que poco aguante. Nos sacaron con los tenis pa' adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado. Esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando vive el infeliz, ya que se muera, hoy que ya está en el Beliz, qué bueno era. Pero Cleto se murió y el rosario se rezó y una voz en el silencio interrumpió. Ya saca la botella, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió, murió, murió. Yo creo que adrede este Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con bebida. Empezaron con los cuentos de color para ir pasando y acabaron con que Cleto ya se andaba
chamuscando, se pusieron a jugar a la baraja. Y la viuda en un albur perdió la caja. Y después por reponer, hasta el muerto fue a perder. Y el velorio se acabó, oiga, no hay que ser. Tengo en mi casa a Cleto, y ahora, ¿dónde lo meto? Pero como ya dijo doña Luz, su señora murió. Perfecto. No, pues, muy buena interpretación, doctor, ¿eh? No, pero... No sabíamos esas. Ya de una vez irte con el cumpleaños de esta agencia. No, yo ahora tengo mucho cariño a Chava Flores porque me dio de comer mucho tiempo en los camiones. Sí, cómo no, Sí. Es un gran símbolo de nuestra cultura popular claro. musical, ¿no? Sí, cómo claro no. que sí. Claro. Don Chava La Flores. agudeza que tienen, lo que están Exacto. escribiendo, ¿no? Es prácticamente una canción sociológica bien precisa, ¿no? Sí, el ingenio, Sumamente. el Ernesto, lenguaje. Bueno, coméntanos sí, algo. las canciones de Chava Flores describían Sí. la vida cotidiana de los, Así es. de Sí. los ciudadanos, sobre todo los de ciudad, los capitalinos, ¿no? Sí, claro. Ajá. Y pues es algo muy interesante porque era, como dices, retrataba sociológicamente la situación y la reacción Sí, de esos personajes. perfecto. ¿Mensaje final? Para mí, solamente complementar al Doc, esta canción que cantó el Doc fue escrita en 1955, y esto lo declara don Chava Flores en su autobiografía que él mismo hizo en 1972. Yo sí me gustaría, como mensaje, determinar que exista una reflexión muy severa de las raíces que circundan al Día de Muertos y al Día de la Revolución. Sí, eso sería para mí, doctor. Perfecto. Doctor. Sí, yo creo que la conclusión aquí es que, bueno, finalmente el Día de Muertos es una costumbre muy arraigada en nuestro pueblo. Es internacional, es una de las fiestas más grandes, viene mucha gente a verla, se ha vuelto mundial. Y bueno, esto habla precisamente de nuestra fe y de nuestra esperanza de que haya una vida después de esta. Y en cuanto a la revolución, bueno, pues estamos ahora en un cambio que esperemos que realmente rinda los frutos que la revolución perseguía. Claro. Bueno, pues vamos a esperar a ver que sea así. Pues Ojalá. así es. Pues nos Amigos, despedimos entonces. Nos vamos. ¿No? ¿Tú? Como siempre, Ok. Bueno, pues de parte de nuestro bipanel que nos ha visitado aquí, que hasta salieron músicos, caramba. Entonces nos despedimos como siempre lo hacemos. Los que hemos informado, les saludamos. Salve audiencia. Astele.tv. Astele.tv. Astele.tv.